Todos tenemos que a diario enfrentar gigantes. Yo soy así, eso me sale ser así. ¿Qué pasó? O sea, hasta hace un minuto usted estaba bien, estábamos fuertes, estaban vigorosos. Pero ¿qué pasó? Y los gigantes pueden refrenar el propósito y el llamado de Dios para nuestra vida. Así soy yo y déjeme así, no me moleste. ¿Qué nosotros necesitamos para ser como ese David que, sin importar lo que ese gigante hablaba, sobrepasamos esa prueba? Yo era una inconstante. Antes de venir a República Dominicana tuve un gigante y lo tuve que enfrentar de la mano de Dios. Ya sea joven, adulto, niño, todos enfrentamos un gigante y a veces no lo conocemos. Bienvenidos a La Llave Podcast. No olvides suscribirte, no olvides darle like, no olvides activar la campanita de notificación para que sigas recibiendo este contenido de calidad y sobre todo basado en la palabra de Dios. Y hoy tenemos a una invitada especial desde la hermosa isla de Colombia. Recibamos con un fuerte aplauso a la ministra Arcila Martínez. Con el aplauso. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Uy, con ese saludo tan especial, pues me acabas de llevar a la gloria. Dios mío. ¿Y es por primera vez que viene a República Dominicana? Sí, esta es la primera vez que estoy por acá en Colombia, en República Dominicana. ¿Y el ambiente qué tal? ¿Le gusta? Me ha encantado. O sea, ustedes son muy cariñosos. Me tienen acostumbrada acá ya. Qué bueno, qué bueno. Y vamos a tratar un tema sumamente especial. Porque usted sabe que a nosotros los dominicanos, y me imagino que también a los colombianos y a muchas personas de distintas partes del país, se nos dificulta quizás acercarnos a Dios. Se nos dificulta quizás ser un gran ministro de la palabra a causa de cosas que se nos levantan, a causa de cosas que atravesamos que nos impiden quizás acercarnos más a Dios. Quisiera que hablemos un poquito sobre esos gigantes que atemorizan nuestra vida, que nos impiden poder acercarnos a Dios. Pues claro, o sea, todos vivimos gigantes, todos tenemos que a diario enfrentar gigantes. Ya sea joven, adulto, niño, todos enfrentamos un gigante y a veces no lo conocemos. Así como un David y un Goliat. David cuando se enfrentó y cuando llegó ahí, vio al pueblo, vio al ejército de Saúl atemorizado y vio cómo veía a este gigante, cómo maldecía al pueblo y cómo se iba levantando contra el pueblo y cómo quería disminuir al pueblo israelita. Pues David también vio un gigante, o sea, él no creo que tampoco hubiera dicho, uy, yo soy el duro, sino él vio el gigante, pero también entendió quién estaba con él. Amén. Entendió que había un gigante que lo quería dominar. Entonces, cuando vemos un gigante, muchas veces nosotros no lo identificamos. Podemos pasarlo como natural, como que eso es normal en nosotros, pero esos gigantes están. Pero lo importante es que a diario lo reconozcamos. Y que sepamos que también hay alguien que nos puede ayudar a sacarlos. Porque si no estamos de la mano de él, pues en nuestras fuerzas es complicado. Amén. ¿Y cómo nosotros podemos en nuestra vida identificar esos gigantes? Porque a veces decimos, no, yo soy así, eso me sale ser así, o eso es parte de mi vida. ¿Cómo nosotros identificamos esos gigantes? Cuando nosotros empezamos a tener una relación especial con Dios, bueno, y así hay personas que puede que no la tengan, pero saben y su justificación, porque cuando hay un gigante, muchas veces hay una justificación, lo que tú dices. Esa justificación nos hace ver que no, eso yo soy así, mi familia es así. Y en Colombia dice, así soy yo y déjeme así, no me moleste. Y eso suele frenar a la otra persona que le quiere mostrar. Y muchas veces nuestra familia sí se da cuenta que tenemos un gigante. Una de esas, pues, la relación con Dios nos hace entender que podemos bajar la cabeza y ver que hay un gigante. Y otra es escuchar también las voces de los que están alrededor, que muchas veces con su amor, su afecto nos están mostrando que hay un gigante alrededor de nosotros, pero que no lo hemos reconocido. Amén. ¿Y los gigantes pueden refrenar el propósito y el llamado de Dios para nuestra vida? Totalmente, totalmente. Hay muchos llamados que se perdieron. Se quedaron en ilusiones, se quedaron en sueños, porque ese gigante no los dejó avanzar. Muchas veces empezamos algo muy tarde y ya después, ¿por qué no empecé antes? Porque ese gigante estaba ahí oculto, silencioso, pero no lo habíamos identificado. De pronto llega tarde que uno entienda que sí había un gigante,
como otros se han ido a la tumba con un gran llamado, con sus gigantes. Oh my God. Pero a veces se nos dificulta a nosotros hablar de un tema y la gente necesita escuchar sobre quizás algún testimonio que nosotros tengamos de un gigante, de alguien que nosotros sobrepasamos, algo que sucedió, que nosotros dijimos, no, yo pude vencer y yo pude hacer tal cosa. ¿Usted tiene algún testimonio que? Sí, precisamente hace poco, antes de venir a República Dominicana, tuve un gigante y lo tuve que enfrentar de la mano de Dios. Ya teniendo todo listo para venir acá, a este hermoso país, se presentó la salud de mi padre, se agravó el papá el 31 de diciembre. Días antes ya venía con complicaciones, pero se nos agravó el 31 de diciembre. Nos tocó internarlo con una neumonía crónica y con los signos totalmente contrarios a una buena salud. Entonces, pues, cuando al día primero, mi decisión era, yo viajaba el 4, mi decisión era, ¿qué hago? Yo no me puedo ir, mi papá en esa condición, la familia ya pensando, porque mi papá es mayor de edad, tiene 93 años, la familia ya estaba pintando un cuadro completamente negativo. Como suele pasar, uno de hombres, sus sustos, sus miedos, los transmiten en imágenes de qué voy a hacer ahora, qué hemos preparado para esta situación. Pero inmediatamente entendí que había un gigante en mi vida porque viene uno, ¿qué hago? Me tocó dañar mi tiempo de descanso, ese es mi tiempo de descanso. Me toca cambiar, bueno, dije, menos mal, el tiquete trae para que cambiemos, no hay problema. Y pues haré el cambio y después iré, pero sabía que como vienen otras actividades se me iba a correr mucho el vuelo. Pero gracias a Dios oramos con familia, hemos orado con todos al apoyo de oración que hubo en la iglesia. Y mi padre ya empezó a recuperar todos y se empezó a organizar. Es más, consulté con la misma familia y consulté con, pues el Señor también me dijo que avanzara, que no cambiara nada. Y acá estoy, logré pasar Gloria este gigante. Acá estamos, en este tiempo tan especial con ustedes. Amén, gloria a Dios, muchísimas gracias, de verdad que sí. Pero se nos hace difícil. A veces nosotros como seres humanos actuamos como el pueblo. Que el gigante hablaba, el gigante presumía, el gigante le hablaba mal al pueblo y el pueblo estaba atemorizado. Pero según la historia que usted me estaba narrando en la Biblia, había alguien llamado David que pudo superar ese gigante. ¿Qué nosotros necesitamos para ser como ese David que sin importar lo que ese gigante hablaba, sobrepasamos esa prueba? Pues si vamos a ver anteriormente de David estar en esa situación directamente con el gigante, podemos ver que David tenía una relación importante. Y esa relación, la principal relación es con Dios. Si nosotros no tenemos una comunión diaria, una pertenencia y una dependencia total con Dios o con el Señor, es complicado porque uno va a actuar en sus fuerzas, en su naturaleza. David se dice que la misma palabra lo dice. Él mismo le dijo al mismo rey Saúl, le dijo al otro, le dijo, no, yo ya he peleado con osos, he defendido las ovejitas. O sea, él se enfrentó en las pequeñas retos que tuvo, se enfrentó con los leones, con los osos, estuvo en la intemperie, estuvo apartado, o sea, tuvo sus tiempos ese tiempo de allá en el desierto con sus ovejas, tuvo un tiempo de preparación. Y eso es lo que le da la comunión. La comunión le hace a uno tener la confianza de que hay un Dios todopoderoso. Amén. Pero al público ya no le vamos a hablar de manera, sería la palabra superficial, sino vamos a identificar, porque quizás ellos hablan de gigantes y no dominan bien el término. No sé si usted nos daría varios ejemplos de quizás gigantes, de cosas que se presentan, que uno la ve parte normal, pero son gigantes. Bueno, uno de esos es el miedo. Miedo. O sea, es un gigante el miedo. Claro que sí, o sea, eso es un tremendo gigante. Y todos lo pasamos. O sea, en una enfermedad, uno inmediatamente se angustia y dice, hasta aquí llegó. Muchos en el COVID veían que no tengo COVID y ya se veían en la clínica entubados y ya alistando que le tocaba morir solo. En un reto en el trabajo, le ponen una tarea y que uno no es diestro en esa tarea
inmediatamente viene ese temor. Y hay personas que se bloquean. Hablábamos contigo fuera de estos micrófonos de matemáticas. Sí. Y hay chicos, y uno mismo le pasa, uno cuando va a estudiar, dicen, no, o sea, yo no sirvo para las matemáticas, uy, terrible. Ahí ya empieza un bloqueo y puedo estar bloqueado. O sea, eso es un temor inconsciente que muchas veces llegó de un momento que viví sin reconocerlo, algo que es una vivencia anterior, y esa vivencia es lo que hace que yo me frene y viene un bloqueo mental. Por eso hay personas que se han quedado de sus estudios. Yo he conocido personas que iniciaron una carrera, yo era de las que tenía eso. Es verdad. Yo iniciaba, sí, total. Iniciaba las cosas y las dejaba siempre a mitad. No, me empezaba a tener, ya como que iba enfrentando esos gigantes y me frenaba en la mitad del camino. Hasta que ya empecé a determinar cuando tuve la relación completa con el Señor, a identificar que tenía gigantes. Y ese miedo era el que principalmente estaba en nosotros. Por eso en la Biblia nos habla siempre el Señor, no temas, no temas. Y está en muchos, es donde más habla, porque Él sí conoce nuestro corazón, conoce nuestro carácter, sabe que es débil, sabe que hay cosas tan sencillas. Y el enemigo también lo sabe. Y es el que nos pone las altercados, las circunstancias, es el que nos trae los problemas. Amén. Para frenar. Amén. Entonces el enemigo crea esas murallas, esos gigantes hacia nuestra vida para quizás retener el propósito y las cosas de Dios en nosotros. Total. Hay personas que se han quedado limitadas, tenían un don, un talento, no lo desarrollaron porque tuvieron un inconveniente. Si hablamos de los grandes científicos, se me fue el nombre, el que hizo la bombilla, Tomás Alva Edison. A él le preguntaban, ¿usted ha fracasado como 1000 veces? Y él decía, no, yo no he fracasado, he intentado, porque él tenía también una comunión con Dios. Él sabía que pudo tener un problema, quedarse estancado en el primer momento en que entró al laboratorio y tuvo no le dio resultado la fórmula, pero él insistió, y eso es lo que debemos hacer cuando nosotros estamos con el Señor y entendemos que el Señor nos dice, no tema, avanza. Al pueblo de Israel le dijo, ¿qué hacen ahí postrados? Avancen. O sea, muchas veces todos se quedaron limitados. ¿Qué hicieron los espías? Si miramos, los 2 espías se fueron y todos, inmediatamente, acá hacen unas uvas ricas, o sea, deliciosas. Dios mío. Esas uvas de acá, no sé si son importadas, pero me encantan. Hoy me trajeron mi plato de uvas, precioso. Gloria a Dios. Y ellos cuando vieron tremendas uvas, esos frutos grandes, apetecibles, vieron que la tierra era hermosa, que producía. Pero lamentablemente 10 vieron todos los gigantes, porque sí eran pueblos de elevada estatura. O sea, en esa época había gente acá encontramos gente alta, pero no hubo gigantes, o sea, hay de 3 metros. Claro, ellos primero miraron los gigantes que habían allá y su temor trajo todo eso, o sea, ellos inventaron, o sea, ninguno de los gigantes los atacó cuando fueron. O alguien, en la Biblia no dice algún gigante lo atacó. Si vio que ellos ni siquiera los vieron, pero inmediatamente los dejaron, o sea, entró a sus vidas, empezó a armar dentro de sí y trajo ese freno como una muralla y se bloquearon. ¿Qué llevaron a decirle al pueblo? Pues no, la tierra es hermosa, sí tiene mire esos frutos también, pero vino el pero, y ese pero es el que nos frena a todos. Cuando dijo pero, inmediatamente pues todo el pueblo quedó inmovilizado, porque el pueblo los escuchó más a ellos que a los 2 que estaban con fe, porque los 2 sí estaban con comunión con Dios. Y esa comunión hizo que ellos hablaran en fe, porque esa es la fe, es ver las cosas que no son como si fuese, que eso es otro punto importante para repeler lo que es el miedo, la fe, la confianza. Entonces cuando yo veo que Dios está delante mío, estos israelitas pues todos vieron, no, pero es que el Señor nos quiere matar, después de haber visto cómo los pasó, los defendió de los egipcios, cómo abrió el Mar Rojo, cómo los había transportado todo ese tiempo, en el tiempo de eso. Pero ellos se limitaron, ellos vieron gigantes, y esos son los gigantes, los miedos. No es que si entramos allá de pronto nos verán como langostas. El Señor vea tan malo, y vieron hasta, vino la incredulidad, y la incredulidad es otro problema fuerte. Amén. Eso es como un pecado, eso Amén. Es un pecado.
Y nosotros viendo la sociedad aquí, en República Dominicana, Alcida, veo que existe dentro de nosotros, mayormente los jóvenes, como que ese doble ánimo dentro de nosotros, porque a veces estamos estudiando una carrera universitaria, que ni lo estamos llevando al eje bíblico, estamos estudiando una carrera universitaria, llevamos 2 años en la carrera y de repente, ay, ya no me gusta la carrera. Y en muchas cosas de la vida, situaciones, decimos, ay, que ya no me gusta eso, que ya no me interesa eso. Y sin darnos cuenta, creamos un yo soy así. Y tenemos doble ánimo, un día queremos una cosa, otro día queremos otra. No sé si quizás yo aquí, escuchándolo a usted, sería ese uno de los gigantes que nosotros tenemos. Totalmente, ese es otro gigante que analizábamos y ese es uno que nos pasaba. Yo era así, yo era una inconstante. ¿Verdad? Hasta que me tocó orarle a Dios, sí. O sea, mi familia cuando entré a la vida cristiana decían, ¿cuánto le irá a durar? Porque claro, empecé contaduría, después empecé artes y empezaba un trabajo como que no lo completaba y daba, o sea, era como las ondas del mar. Dice la palabra que el hombre de doble ánimo es como una onda de mar. Dice que el hombre inconstante nunca prosperará, eso lo habla la palabra, o sea, porque el Señor sí conoce. Y esos son personas, es como compararlo como un tibio, que empieza, ¿no? Yo tengo discípulos inconstantes, o sea, empiezan con fuego, vamos trabajando sus áreas. En Colombia también se ve que empiezan universidades y las dejan en mil. No, es que la verdad no me gusta, ya no me gusta, quiero otra. No están centrados en lo que quieren. Y aparte de eso, digamos, cuando estamos trabajando con personas que han tenido problemas de drogas, de alcoholismo, y se llevan un proceso bien, se les ha trabajado, se les ha ministrado, hemos orado, hemos guerreado y ya van bien, y de un momento a otro lo llaman a uno y, ay, Alcira, caí. ¿Yo qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? O sea, hasta hace un minuto usted estaba bien, estábamos fuertes, estaban vigorosos, pero ¿qué pasó? Ay, no, es que no sé, esto es difícil, es que usted no me entiende. No, yo lo tuve que dejar el alcohol. De la mano de Dios se puede. Amén. Y ese es el inconstante y muchas veces esa es la lucha que tienen los jóvenes y también los adultos, no creo. Los adultos, hay muchos adultos que tampoco han centrado. Y pues para contrarrestarlo, yo entendí algo y sé que fue lo que a mí me ayudó. Dice en Isaías 11:2 que vendría el espíritu, aparte de sabiduría, entendimiento e inteligencia, el espíritu del temor de Jehová. Amén. Y el espíritu del temor de Jehová nos afirma, dice Amén. La palabra, que nos afirma en el llamado. Y aún hay una palabra en Pedro que habla, no me acuerdo, pero dice que Él nos plantaría y edificaría. Entonces eso es lo que hace el Señor. Entonces yo empecé a orar, ¿cómo es el espíritu del temor de Jehová? ¿Cómo es? Y empecé como a estudiarlo y como a analizarlo. Y bueno, Señor, que venga sobre mi vida. Ya cuando vi que yo era firme, yo andaba, pero nunca, no lo había identificado. Y en una conferencia que daba una de las pastoras, nos hablaba del espíritu del temor de Jehová. Y ahí entendí que yo empecé a trabajar con el espíritu del temor. Y es que es el Espíritu Santo el que nos afirma. Amén. Y nos convence de que estamos mal. Y que podemos avanzar con el Señor. Amén. Alcira, démele un consejo a esas personas que nos están escuchando, que quizás se ha levantado esos gigantes, esas cosas que no lo confundamos con un yo soy así, o me crié así, o mi mamá me puso así, sino que son gigantes que están refrenando el llamado y el propósito de Dios para la vida de cada uno de ellos. Pues yo lo que les digo son puntos importantes, una relación personal con Cristo. Amén. Cuando tenemos al Señor Jesucristo, viene el Espíritu Santo. Amén. Y cuando está el Espíritu Santo de nosotros, viene con sus dones, sus talentos y el fruto. Y el fruto es el que también nos afirma, porque en el fruto viene el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y esa templanza es la que necesitamos para avanzar. Cuando viene también la palabra, o sea, tenemos que en un momento de dificultad busquen la palabra. Es que la palabra es Cristo y la palabra es la que me va a dar ese respaldo, esa palabra rema. Entonces hay momentos de dificultad que uno puede estar pasando. Hay momentos de lucha en su enfermedad, lucha en su propósito y esa palabra me sustenta. La palabra es la que me va a mantener firme y me va a decir, sí,
Si el Señor dijo, Él lo hará. Y no es solo este proceso que tuve con el vuelo, he tenido muchas experiencias difíciles, pero eso me ha enseñado que hay un Dios que cuando dice su palabra la cumple y respalda. Sobre todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muchos de nosotros se nos presentan gigantes, dificultades, problemas en nuestra vida que impiden en nosotros poder acercarnos y tener esa relación con el Espíritu Santo. Pero desde hoy tú tienes que decirle al temor fuera, al miedo afuera, a esos gigantes que quieran interponerse en la relación tuya y de tu Creador, sácalo ahora y empieza a tener esa relación con el Espíritu Santo de Dios para que sepa lo que es amor, paz y sobre todo una vida regocijada en Él. Alcira, muchísimas gracias, que Dios le bendiga, que Dios le guarde y nos vemos en el próximo video de La Llave Podcast.